Hermanos, qué gusto volvernos a conectar a través de estos medios virtuales para continuar proclamando de la palabra de Dios, y esperamos que mientras ustedes están en sus casas escuchando esta predicación de la palabra de Dios, la verdad es que oramos porque deseamos que el Señor sea con sus vidas, deseamos que Él les haya bendecido en esta semana y que podamos comenzar una nueva semana aprendiendo otra vez más de su palabra. Quiero guiarlos, estamos viendo esta serie de predicaciones basadas en el libro de Hechos, y quiero guiarlos a la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13, y luego nos vamos a brincar y vamos a leer desde el 40 hasta el 47. Hechos 2 del 1 al 13 y del 40 al 47 de ese mismo capítulo 2. Quiero que me sigan con sus vistas, va a aparecer ahí en las pantallas el pasaje. Pueden usar también sus Biblias en sus casas, y será importante que tengan sus Biblias porque a diferencia de otros momentos no voy a estar volviendo a repetir lo que ya leí porque es un pasaje bastante largo. Entonces voy a hablar realmente sobre lo que ya está aquí escrito y lo que leímos al principio, así que les recomiendo que tengan sus Biblias abiertas. Y vean lo que dice la palabra de Dios ahí en esta porción de la Escritura. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solamente están borrachos. Eso es todo. Versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Gracias, Dios. Señor, ayúdanos, Padre, en esta mañana a que tu palabra no encuentre barreras de ninguna clase, que pueda seguir avanzando, que podamos seguir compartiendo libremente. Y Dios, ayúdanos, Padre, en este tiempo también a que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en la interpretación de esto, que sea tu palabra la que nos transforme, que podamos, Dios, confiar en lo que podamos encontrar aquí también hoy. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues continuamos con nuestra serie de mensajes que están basados en el libro de Hechos, y recordarán ustedes que le titulamos a toda esta serie Raíces.
Y la razón por la cual le pusimos a esta serie Raíces es porque nosotros queremos reflexionar sobre los orígenes de nuestra fe cristiana, sobre cómo los primeros cristianos percibieron que la realidad del Evangelio afectaba sus vidas por completo, lo que vivían en comunidad y lo que vivían en la sociedad también. Entonces, el libro de Hechos nos ayuda a ver eso, a ver cómo esos cristianos empezaron a reflexionar en el Evangelio y las implicaciones que tenía para su vida. Cuando yo estaba pensando acerca de qué libro debería continuar predicando, y obviamente también estaba en oración, estaba pensando en la segunda carta de Pedro. Acabamos de ver primera de Pedro y luego lo lógico sería que viéramos segunda de Pedro, pero después de estar leyendo el libro, después de estar leyendo tanto Pedro como Hechos, fui guiado para que viéramos este libro de Hechos. Y quiero explicar un poco esto. No es un proceso misterioso, que algunos puedan pensar, no, bueno, es que de repente Dios le habló audiblemente al pastor y le dijo, quiero que predique sobre Hechos. No es eso, ¿verdad? No es un proceso misterioso. Es el resultado de estar orando, de buscar la guía de Dios y de estar reflexionando lo que encontramos en su palabra y el entorno o el contexto en el que nosotros estamos viviendo día con día. Entonces yo, por ejemplo, observaba que nosotros como iglesia, Campamento de Dios, tenemos que pensar, que reflexionar en lo que a nosotros nos hace ser iglesia más allá de estas cuatro paredes en las cuales no nos podemos reunir en estos días. Teníamos que reflexionar en ello porque no podemos reunirnos en los templos, cada quien está en sus hogares y de pronto como que empiezan estos pensamientos de que ya no somos iglesia porque no estamos reuniéndonos en nuestras instalaciones. Entonces yo pensaba un poco en ese contexto que nosotros estamos viviendo, pero también pensaba en el hecho de que en esta semana precisamente celebramos nuestro 30 aniversario. Ahorita en los anuncios les darán más información, pero tendremos culto los lunes, los martes, el jueves, viernes y también el domingo. Será una semana de aniversario, una semana de gozo, una semana en la que estaremos adorando a Dios a través de estas transmisiones también, donde se predicará la palabra de Dios todos los días a las 8 de la noche. Entonces, estén atentos, hermanos. Pero pensando en eso, pensando en el entorno en el que estamos viviendo, pensando en que es el mes en el que celebramos nuestro 30 aniversario, pues qué mejor que reflexionar en lo que encontramos en la palabra de Dios que nosotros debemos hacer como iglesia y cómo debemos hacerlo. Y para eso el libro de Hechos es un libro muy útil, pero como les mencionaba la ocasión pasada, en el libro de Hechos siempre tenemos que tener cuidado en el cómo nos acercamos a este libro. Tenemos que acercarnos de una manera apropiada. Este libro no lo podemos interpretar tan fácilmente, o no sé cómo explicarlo, no lo podemos interpretar como interpretamos otras partes de la Escritura. De hecho, Hechos es un libro único en el Nuevo Testamento. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento dividimos en evangelios, libros históricos que nada más es Hechos, cartas de Pablo, cartas generales y Apocalipsis. Pero el único que queda como libro histórico es Hechos. Todos los demás son distintos. Entonces, Hechos es un tipo de literatura totalmente distinta en el Nuevo Testamento. Y esto ya presenta algunos retos que superar cuando nos acercamos a la historia que encontramos en Hechos, que dicho sea de paso, no es como la historia que nosotros leemos en nuestros libros de historia. Es una historia helenística, tiene sus propias cualidades y su manera de ser interpretada. Lucas escribe desde este tipo de literatura una historia helenística. Pues bien, la semana pasada estábamos hablando acerca de Hechos capítulo 1 y mirábamos en aquella ocasión que la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia tiene un propósito por el cual Dios la ha establecido como en la tierra. ¿Cuál es esa misión? Ser testigos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho, dar testimonio de lo que ha hecho y de lo que es necesario para reconciliar al mundo con Él a través de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia, ese es el propósito, esa es la razón de ser de toda iglesia. Y en aquella ocasión hablábamos de que el alcance de ese propósito no lo vamos a hacer solos. No lo vamos a hacer solos. Jesús prometió la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar a cabo su misión. Jesucristo no nos ha dejado solos. Ha enviado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir esa misión. En la porción de la palabra de Dios que acabamos
de leer, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios hecha apenas unos días antes. Y aunque hablamos un poco de ello, la ocasión pasada hablábamos acerca de esta promesa del Espíritu Santo. Hermanos, es necesario que nos detengamos en este aspecto especialmente, en el asunto de la llenura del Espíritu Santo, que aparece aquí precisamente en el capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que detenernos aquí? Porque sumadas a otras referencias bíblicas que se han aplicado de una manera incorrecta, han surgido dentro de las iglesias evangélicas o cristianas algunas prácticas que no son correctas. Incluso, algunas de estas prácticas que han surgido dentro del mundo evangélico, aunque no nos gusta, han causado divisiones, formando diversas denominaciones. Un ejemplo para poner en la mente de ustedes de a qué me estoy refiriendo con esto que estoy diciendo, es el ejemplo de hablar en lenguas. Hablar en lenguas desconocidas durante un culto de adoración. Hay algunos que dicen que hablar en una lengua desconocida en un culto es una señal de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, y que aquella persona que no habla en lenguas desconocidas, aquel creyente que no habla en lenguas desconocidas, es porque no tiene la presencia del Espíritu Santo en él. Y si no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, no es salvo. Y el pasaje principal que ellos toman para decir esto es este, donde señalan que después de haberse arrepentido de sus pecados y haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el creyente debe atravesar por un momento de éxtasis o algo parecido, donde se manifieste la recepción del Espíritu Santo. Y algunos empiezan a reírse sin parar, otros se desmayan, otros empiezan a hablar en lenguas desconocidas, algunos más vomitan. Y a esto le llaman el bautismo del Espíritu Santo. El problema principal con esta práctica es que no es bíblica. Y déjenme le digo por qué. Voy a resumir un poco estos argumentos, aunque conforme vaya avanzando en este mensaje voy a expandirme un poco más. Pero en primer lugar, en ningún lugar de la Biblia la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con risas o con vómitos. No observamos en la Biblia ninguna base para aceptar tal práctica. Quizás hablar en lengua sí, pero no como algunos lo han interpretado, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, no encontramos en la Biblia ningún lugar donde se acepte, donde se promueva o donde se diga que ser bautizados por el Espíritu Santo se manifiesta por risas o por vómito. No vemos eso. Además, en el libro de Hechos, en este libro que estamos estudiando en esta serie, en ningún momento se habla de un bautismo por el Espíritu Santo. Se habla de la llenura y se habla de la recepción del Espíritu, pero no se habla en ningún momento de tal concepto como bautismo del Espíritu Santo. Además, este tipo de interpretaciones no son consistentes con todo el mensaje bíblico ni tampoco del propio libro de Hechos. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que otros creyentes, otras personas aceptan el Evangelio y en ese momento reciben el Espíritu Santo y no se pueden hablar en otras lenguas o en otros idiomas desconocidos. Vamos a observar eso, que reciben también la llenura, la plenitud del Espíritu Santo y no empiezan a hablar en lenguas. Entonces, en una parte sí aparece algo de eso, en otra parte del libro no aparece nada de eso. Más adelante vamos a ver que ya ni siquiera aparece. Entonces, no podemos aceptar y decir que lo común es que todos hablen en lenguas solamente por un pasaje que aparece aquí en el capítulo 2 de Hechos, que vamos a hablar un poquito más. Y antes de avanzar, déjenme contestar la pregunta, esta pregunta que siempre surge. ¿Se recibe al Espíritu Santo en el momento de la conversión o se recibe en un momento posterior? Es decir, ¿son dos eventos distintos? Primero el cristiano acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y tiempo después recibe el bautismo del Espíritu Santo, como algunos lo señalan. Miren, yo considero, hermanos, que de manera contundente Pablo señala en Efesios 1, 13 al 14, va a aparecer en sus pantallas, Efesios 1, del 13 al 14, que nosotros
En el momento en el que creemos, recibimos al Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14. Déjenme lo leo aquí en la porción de la palabra de Dios, va a aparecer en sus pantallas. Efesios 1, del 13 al 14. Dice ahí, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, ponga atención en esto, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando creyeron en Cristo. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual Él había prometido tiempo atrás. Y luego sigue diciendo Pablo, el Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dice Pablo ahí, cuando ustedes creyeron en Cristo, en el momento en el que creyeron, Dios los identificó al darles el Espíritu Santo. Y no solo eso, ese Espíritu Santo que está en el creyente es la garantía de que Dios les va a dar la herencia que les prometió y de que son su pueblo. Este pasaje es claro al decirlo. Cuando creyeron, en ese momento, en el momento en el que creyeron, como dice Reina Valera del 60, fueron sellados por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, si el Espíritu Santo es nuestra garantía de que Dios nos va a dar la herencia que prometió, de que somos su pueblo, ahora supongamos, vamos a pensar un poco como piensan otros cristianos, supongamos que yo acepto a Cristo y que el sello Dios me lo pone hasta un tiempo después, el sello del Espíritu Santo, como algunos piensan, que creemos y tiempo después el Señor te bautiza con el Espíritu Santo. Piensen un poquito en eso, vamos a pensar como piensan algunos así. ¿Qué pasaría con aquellos cristianos que aceptaron a Cristo pero murieron antes de recibir el sello? Me imagino, no sé, usted va a visitar a un enfermo en el hospital, le comparte de la palabra de Dios y gracias a Dios por su predicación, esta persona es guiada al arrepentimiento y poco tiempo después él muere. Pero en ningún momento recibió un bautismo del Espíritu Santo tambaleándose, riéndose o hablando en idiomas desconocidos. ¿Qué pasa con ese creyente? ¿No tiene el Espíritu Santo dentro de sí? Según quienes piensan de esta manera, quienes piensan en un bautismo posterior del Espíritu Santo, estas personas no estarían selladas por el Espíritu Santo, así que su salvación estaría en entredicho. O sea, sí creyó, pero no le alcanzó el tiempo para ser sellado por Dios, murió antes. Y a lo mejor están allá a las puertas del cielo peleando con Pedro, ¿no? Para que los deje entrar, porque sí creyeron. Obviamente tampoco queremos esto de Pedro, ¿verdad? Solamente estaba tratando de explicar un poco. Entonces, si creer en Cristo y el bautismo, supuesto, como le mencionan algunos, del Espíritu Santo, es en una época posterior, no podríamos interpretar correctamente Efesios. Y Efesios 1, del 13 al 14, no es el único pasaje que señala esto. Hay varios pasajes más en las Escrituras que señalan que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y entonces ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y en ese momento en el que ponemos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y es la garantía que tenemos de que Dios cumplirá su promesa. Ni siquiera el bautismo es la garantía, o sea, el bautismo en agua no es la garantía es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si alguien se muere, un cristiano, antes de poder ser bautizado en agua, no pasa nada, porque el Espíritu Santo ya está dentro de él. Y el Espíritu Santo es el que es la garantía de que finalmente es un hijo de Dios. En nuestro pasaje de hoy, vamos a ver la primera parte. No voy a ver todo este pasaje, realmente hablar de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es algo que me va a tomar más de una predicación. Solamente voy a ver la primera parte. ¿Cómo se manifiesta entonces? Si el Espíritu Santo no se manifiesta al hablar idiomas desconocidos, al tener este tipo de éxtasis en nuestra vida, si el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera, ¿cómo se manifiesta entonces el Espíritu Santo según la palabra de Dios? Número 1, al compartir el Evangelio. Número 2,
al ayudar al necesitado. Y número 3, al tener comunión. El Espíritu Santo se manifiesta su presencia en nuestras vidas como cristianos, pero también en la iglesia, al compartir el Evangelio, al ayudar al necesitado y al tener comunión, al tener compañerismo. Solamente vamos a ver hoy la primera, al compartir el Evangelio. Y vean cómo comienza nuestro pasaje. Vean cómo comienza el primer versículo. En el día de Pentecostés. Era el día de Pentecostés y todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Qué es Pentecostés? El día de Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua. En el día de la Pascua ellos celebraban cuando el día en que Dios los liberó de Egipto y mataban un corderito pascual y comían pan sin levadura y se vestían como que estaban listos para salir de viaje. Entonces, en la Pascua ellos celebraban la liberación de Dios del pueblo egipcio y 50 días después, Pentecostés, 50 días después celebraban otra fiesta. Entonces Jesucristo, según lo que vamos a encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan, muere en la tarde en la que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y estamos hablando que este evento sucedió 50 días después de la muerte de Jesús. Estaríamos diciendo que son 47 días después de su resurrección, más o menos. Entonces, en ese periodo de tiempo, Jesucristo muere en la fiesta de Pascua, resucita al tercer día, está 40 días con sus apóstoles, sube al cielo. Como una semana después, o un poco menos de la semana, los apóstoles están celebrando Pentecostés. Lo importante de esta fiesta, más allá de los números que les estoy dando, lo importante de esta fiesta es que muchos judíos que vivían en otros países y mucha gente que se había convertido también al judaísmo, es decir, no eran de raza judía, eran de otra nacionalidad, pero se habían convertido al judaísmo, a la religión judía. Muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén y muchos convertidos al judaísmo viajaban a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Porque según la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, todos los varones tenían que viajar 3 veces a Jerusalén al año. Y una de estas ocasiones es cuando venían a celebrar tanto Pentecostés como la Pascua. Entonces todos los varones judíos o que practicaban la religión judía se iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Entonces hay gente de todos lados. Veamos que estamos en Pentecostés, es el día de Pentecostés, hay gente de muchas nacionalidades, algunos convertidos al judaísmo, hay gente también judía que viene a celebrar la fiesta y todos se van a encontrar ahí en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que estaban en este día de Pentecostés, cuando hay mucha gente, cuando en la ciudad, algo así como aquí en Oaxaca sería la Guelaguetza, que viene gente de todos los lugares, algunos oaxaqueños y otros turistas, pero que les gusta ver este tipo de eventos. Bueno, algo parecido, viene gente, está llena la ciudad, está llena la ciudad de convertidos al judaísmo y de judíos que vienen a celebrar estas fiestas, y durante ese día los discípulos están en un mismo lugar adorando a Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces se escucha un viento fuerte y que entra en la casa, pero lo pueden escuchar todos los que están en la ciudad, y de pronto dentro de la casa unas llamas y unas lenguas de fuego se empiezan a posar sobre cada uno de los creyentes. No está hablando de los demás, está hablando de los creyentes nada más. El Espíritu Santo entra y toma posesión de las personas que están ahí, se posa sobre ellos. Y lo que empiezan a hacer es que comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Pero qué clase de idiomas están hablando aquí? ¿Están hablando lenguas desconocidas? El pasaje no dice eso. Dice la palabra de Dios que cuando aquellos judíos y gente de otras partes, gente de otras nacionalidades convertidas al judaísmo, que habían ido a Jerusalén, escucharon el estruendo, lo primero que fueron a hacer fueron a asomarse a ver qué pasó. Ya saben, el chisme, ¿no? Escucharon un estruendo fuerte, escuchan que viene un ruido que se mete en esta casa, van a asomarse, están los cristianos ahí reunidos en este hogar y no sé, se estremece, se escucha este ruido y van a asomarse para ver qué pasó. Y se encontraron con la sorpresa, dice ahí, llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Es decir, la gente que había recibido esta capacidad de hablar otros idiomas, los creyentes que habían recibido esta capacidad de hablar otros idiomas por el Espíritu Santo, estaban hablando el idioma
que otras personas podían entender. Pero no hablaban cualquier cosa. ¿Qué es lo que hablaban ellos? Dice aquí, lo que hablaban ellos era las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho. No están hablando de cualquier tema. Estos creyentes que recibieron al Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otros idiomas, que otra gente entendía, pero comenzaron a decir cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. No están hablando cosas que la gente no entiende. Hablan el idioma que cada uno de ellos entiende en su lengua materna. Pensemos un poquito en esto. Son judíos que salieron dispersos en el tiempo del exilio y que se quedaron allí y formaron sus familias en hogares lejos de Judea, en otros países. Ya no eran judíos de primera generación, eran judíos de segunda, tercera, cuarta generación, quinta generación, que vivían en otros países, pero que eran judíos de raza y también judíos de religión, y venían a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y eran también personas no judías, gentiles, que se habían convertido al judaísmo y habían venido a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y como sucede con los hijos de los mexicanos que se van a otro país, poco a poco se va perdiendo el idioma de sus padres y comienzan a usar de una manera más natural el idioma que se habla en ese otro país. Es lógico, es natural. Por eso ellos, cuando están ahí y entran a ver a todos los creyentes, se sorprenden. Se sorprenden de que los ven hablando su mismo idioma, el idioma que ellos comprendían de una mejor manera. El hebreo no era su idioma natal. El idioma no era su idioma natal. Entonces ellos se sorprendieron de haber escuchado este idioma. Se sorprenden de escuchar a los cristianos hablando en su propio idioma. Y empiezan a preguntarse, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estén hablando un idioma que nosotros conocemos? Hermanos, hay algunos casos documentados en la era moderna en la que algunos misioneros, por la gracia de Dios, comienzan a hablar el idioma del pueblo al que van a hacer misiones. No a todos les ha pasado. Ustedes conocen muchos misioneros americanos que han venido aquí a Campamento de Dios y ellos tienen que inscribirse en escuelas para aprender a hablar el español y tienen maestros que les están enseñando. Pero sí ha sucedido y está documentado, aún en la era moderna, que hay algunos a quienes Dios les ha dado este don de ir a un lugar y nunca haber aprendido el idioma que ellos hablaban y de pronto comenzarlo a hablar. Sí hay documentación de eso. Y es el Espíritu Santo el que reparte como quiere, porque seguramente usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Dios no les da ese don a todos los misioneros? No, el Espíritu Santo en su soberanía y en su voluntad sabe cómo repartir estos dones y algunos sí lo tienen y se los ha dado, pero no todos. Usted ha visto, como le comento, muchos misioneros que vienen aquí y que tienen que estar y esforzarse por aprender el idioma que nosotros hablamos. Pero cuando el Espíritu Santo le da a un creyente esta capacidad, lo hace para dar testimonio de Jesucristo. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y de esta manera vemos en Hechos 2 el cumplimiento de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros y me van a ser testigos aquí en Jerusalén. Y los creyentes comienzan a hablar otro idioma porque el Espíritu Santo quiso darles la habilidad de hablar este otro idioma en un momento específico y porque las circunstancias así lo requerían y porque servía a los propósitos de Dios. Él quiso darles esa capacidad de que hablaran otros idiomas. No dice, si seguimos leyendo el libro de Hechos, no nos dice cuánto tiempo les duró esta capacidad. No nos dice si después
perdieron esta capacidad o continuaron teniendo esta capacidad. No es lo importante. Ni siquiera tampoco Lucas se detiene para explicarnos cómo eran esas lenguas de fuego, cómo eran esas flamas que aparecieron ahí. No, tampoco es lo importante. Lo importante es que había un grupo de personas practicantes de la religión judía que necesitaban oír de Cristo porque esa religión no los iba a salvar. Eso era lo importante. Y el Espíritu Santo repartió estas lenguas para que ellos testificaran de Dios a los que estaban ahí escuchando en ese momento. Lo hizo en un momento específico y lo hizo con un propósito, dar testimonio de Dios. Podemos observar un par de cosas más en este punto. El versículo 1 sigue diciendo, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Todos los creyentes estaban en un mismo lugar. No sabemos exactamente cuántos eran. No sabemos cuántos eran todos los creyentes. Por Hechos 1:15 sabemos que eran al menos 120. Ahí dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes, entonces por lo menos sabemos que son 120. Y según lo que leemos ahí en el versículo 14 del capítulo 1, entre estos 120 estaban los 12 discípulos. Recordemos que ya Judas no estaba, pero ya han hecho el sorteo para decidir que es Matías, el otro discípulo. Entonces están los 12 discípulos, está María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Al menos es lo que dice el pasaje. Estaban los discípulos, María, otras mujeres, los hermanos de Jesús, y de los hermanos de Jesús por lo menos conocemos a Jacobo o Santiago y Judas. Pero no solamente estaban ellos, había más personas, pero la Biblia solamente menciona, había más personas, mujeres, varones, los apóstoles, los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús. Pero dice la Biblia que están estos 120, por lo menos, quizás un poco más, pero vamos a decir que son estos 120 nada más. Están todos los creyentes reunidos en un mismo lugar y de pronto, versículo 4, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los 120? Vamos a suponer que son 120 nada más. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Ahí dice el versículo 4 claramente, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, todos los creyentes que estaban reunidos en este mismo lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles, las mujeres, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, pero también había otros no tan populares que no aparecen en esta lista, que son parte de esos 120 que están ahí. Y también ellos estaban ahí llenos del Espíritu Santo. Más adelante, hermanos, en el versículo 7 vamos a encontrar que cuando aquellos convertidos al judaísmo los escucharon hablar en su lengua materna, decían esto: ¿cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea. Ellos estaban sorprendidos porque quien estaba hablando su idioma eran gente de Galilea. ¿Quiénes son los galileos para hablar así? Miren, la región de Galilea era despreciada por los judíos porque se consideraba que no estaban a la altura de los judíos de raza pura. Se consideraba que la gente de Galilea no tenía la cultura que tenían los de Judea. Era una región inclusive considerada como gentil. En nuestro tiempo diríamos, eran de provincia, eran de pueblo, no eran de la capital, donde van todos los trajeados y van todos los que están bien educados en buenas escuelas. No, esta era gente del vulgo, gente humilde, con trabajos seculares muy simples. Algunos se dedicaban a la pesca, como Pedro y como su hermano Andrés. Que cuando hablaban se les notaba que son de pueblo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en ellos, les dio la habilidad para hablar otro idioma. Lo que empezaron a hacer fue dar testimonio de las maravillas, de lo que Dios había hecho con ellos, y los judíos quedaron asombrados. Dios, a través del Espíritu Santo, utiliza lo despreciable y lo vil del mundo para dar testimonio a los orgullosos. Esta frase que menciona aquí la Biblia, ellos hablaban acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Me recuerda aquella historia del hombre que está poseído
por una legión de demonios. Y que Dios lo transforma de ser un hombre que aullaba, que se cortaba el cuerpo y que vivía entre los sepulcros, a ser un hombre limpio, a ser un hombre vestido y a ser un hombre en su sano juicio. Dios transforma por completo a este hombre que antes vivía entre los sepulcros y que aullaba y que se cortaba. Jesucristo lo transforma completamente, de manera que cuando viene la gente del pueblo y lo ve completamente vestido, en su sano juicio y limpio. Y cuando Jesús tiene que salir de aquella región que se llama Decápolis, este hombre que ha sido limpiado por Jesús, le dice, quiero ir contigo, le rogaba con insistencia que quería acompañarlo. Y Jesucristo le dijo, no, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no se manifiesta hablando otro idioma, ni siquiera una lengua desconocida. Si Dios quiere y si sirve a sus propósitos, nos va a dar esa habilidad. Pero el interés de este pasaje no es que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta al hablar otra lengua. El interés de este pasaje es decir, que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta al dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es como se ve la presencia de Dios en nosotros. Así es como se ve la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es como se ve la presencia de Dios en tu vida. Cuando les das testimonio a otros acerca de cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuando yo les estaba leyendo Efesios, al principio de esta predicación, les decía que en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. En ese momento, la Escritura es contundente y es clara al decir eso. Por lo tanto, todo creyente tiene esta capacidad de dar testimonio de Jesús. No importa, fíjate bien, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres alguien importante en la sociedad, o si eres alguien importante ante la iglesia, o quizás eres de esos cristianos que pasan desapercibidos y no eres nada ante la sociedad. No importa. La gente aquí se burlaba de los galileos. No importa tu condición. Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida si eres hijo de Dios y por lo tanto tienes la capacidad de dar testimonio. Yo me empiezo a preguntar un poco, este hombre que estaba endemoniado y que Jesús le saca una legión de demonios, cuando él comienza a compartir cuán grandes cosas Dios había hecho con él, póngase a pensar un poquito, ¿qué antecedentes podía tener él ante la sociedad? Seguramente le pasaba lo que aquí en Hechos. Seguramente cuando él iba a hablarles a otras personas acerca de Cristo, se burlaban de él. Estás loco. ¿Cómo te voy a creer a ti si yo te vi cuando te arrastrabas en los sepulcros? ¿Cómo te voy a creer a ti si mira todo lo que hacías y lo que decías? Andabas como un animal. Cuando Jesucristo sale de esta región, de Decápolis, le dice a este hombre, regrésate, ve a los tuyos y platícales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Tiempo después, encontramos en Marcos capítulo 7, que Jesús regresó a aquella región de Decápolis. Cuando él salió, fue porque la gente lo expulsó. Cuando la gente vio a este hombre endemoniado limpio, tuvo miedo de Jesús y le dijo, vete de aquí. No querían a Jesús los de Decápolis y Jesús se va. Tiempo después, en Marcos 7, Jesús regresa a Decápolis y dice la palabra de Dios que la gente cuando lo vio, vino y le trajo a un sordo a la presencia de Jesús y le pidieron que lo sanara. ¿En qué momento la gente cambió su concepción de Jesús en esa región? Tuvo que haber sido el endemoniado gadareno el que habló y el que dio testimonio, de manera que cuando Jesucristo se vuelve a presentar, la gente confía en Jesús y le trae a los enfermos para que Él también los sane. Entonces el testimonio de este endemoniado le abrió las puertas a Jesús. En Hechos observamos que algunos se burlaban de los galileos porque hablaban sus idiomas. Pero después observamos en el versículo 41 que ese día se añadieron 3,000 a la iglesia. 3,000 personas a la iglesia. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta al hablar de Cristo. Y seguramente, como vemos en este pasaje de Hechos, seguramente muchos se van a burlar de nosotros.
pero su palabra no va a regresar vacía. Solamente tienes que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en ti. Quiero terminar, hermanos, en esta tarde ya. Quiero terminar explicándoles esto con otras partes del mismo libro, lo que les decía al principio. ¿Cómo es que lo que estoy diciendo, cómo es que lo que estoy interpretando desde esta porción de la palabra de Dios le hace justicia a todo el texto de Hechos? Le hace sentido a todo el mensaje del libro y no estamos sacando este texto de su contexto. En el capítulo 3, más adelante, encontramos que Pedro sana a un cojo. Pedro sana a un cojo que está pidiendo dinero en el templo y entonces cuando la gente ve que este cojo que ya tiene mucho tiempo con esta enfermedad es sanado, la gente empieza a preguntarse cosas. Pedro ocupa eso como una oportunidad para predicar. A los líderes judíos no les gustó eso porque Pedro se pone a predicar en el templo de Jerusalén, en el templo judío. Entonces a los líderes no les gustó eso. Es como si un evangélico fuera a predicar a un templo católico. Muchos líderes católicos no lo verían como algo correcto, pues en algunas cuestiones somos muy distintos. Entonces los líderes judíos arrestaron a Pedro y a Juan. Pero dice la Biblia que aunque arrestaron a Pedro y a Juan, muchos de los creyentes creyeron en el mensaje de Pedro. Versículo 4 del capítulo 4, muchos de los que habían oído el mensaje le creyeron, así que el número de los hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Y mientras tanto, versículo 8, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, dieron testimonio de Cristo frente a sus acusadores en el Sanedrín. Y después el Sanedrín los amenaza que no sigan predicando eso, pero los deja en libertad porque tienen temor de la reacción de la gente. Pedro y Juan se reúnen, versículo 23 del capítulo 24, se reúnen con otros creyentes y empiezan a orar y a darle gracias a Dios porque se están cumpliendo las Escrituras. Y dice en el versículo 31 de ese capítulo 4, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, estos 5,000, que seguramente son más porque aquí en la última cifra son puros hombres, los que se cuentan. Estos 5,000, que son más todavía, reciben al Espíritu Santo y vean cómo termina el pasaje, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Versículo 31 del capítulo 4. No encontramos que estén hablando otros idiomas. Reciben y son llenos del Espíritu Santo, pero lo que comienzan a hacer es, al ser llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar con valentía la palabra de Dios. Exactamente lo mismo que pasó en el capítulo 2. Reciben al Espíritu Santo, hablan en otros idiomas porque el Espíritu Santo quiso darles esa capacidad para que dieran testimonio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, vuelven a llenarse el Espíritu Santo y comienzan a predicar con valentía acerca de Dios. Así es como se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. El domingo pasado hablábamos de la misión de Dios dada a su iglesia. Yo les comentaba que todos nosotros somos parte de la misión. Algunos creyentes consideran que dar testimonio acerca de Cristo es una función o es una responsabilidad exclusiva de ciertos cristianos. De los cristianos que están capacitados, de los cristianos que tienen estudios teológicos, de los que tienen ciertos dones o habilidades espirituales. Pero lo que observamos hoy en el capítulo 2 de Hechos es que todo creyente tiene la habilidad de compartir con otros lo que Dios ha hecho con él, porque el Espíritu Santo mora en él. Hace tiempo estábamos en una clase del pastor Gilberto Gutiérrez, una clase de crecimiento, y el hermano Gilberto estaba comentando algo que le sucedió en su ministerio y algo que le sucede cotidianamente también a los pastores. Él comentaba que había una hermana que tenía una amiga que no era creyente. Esta hermana sí era creyente, pero su amiga no era creyente. Y esta hermana tenía más de 20 años de conocer a esta amiga. Y una vez fue y le dijo al pastor Gilberto, ¿verdad? Pastor, quiero que vaya a hablarle que vaya a hablarle de Cristo a mi amiga. Es más, si quiere yo se la traigo. Y el hermano Gilberto cuenta pues que le dijo, sí, ¿verdad? O sea, nunca nos vamos a negar a compartir de la palabra de Dios cuando nos dicen que lo hagamos. Pero le dijo él, yo no conozco a su amiga como usted la conoce. ¿No es más fácil que usted, que la conoce bien y que se hablan de pe a pa y que tienen una cercanía en la que se pueden hablar con sinceridad
le comparta de Cristo? ¿No es más fácil eso, hermano? ¿No es más fácil que después de esa comunión y compañerismo que hemos tenido tanto tiempo con nuestros amigos, seamos nosotros los que les hablemos de Cristo? El endemoniado que limpió Jesús, ¿qué experiencia podía tener en la evangelización? ¿O qué conocimiento de la Biblia podía tener? Si había vivido todo este tiempo endemoniado. No le enseñaron técnicas de evangelismo tampoco. Simplemente en el día en el que Jesús lo sana, la gente expulsa a Jesús, el endemoniado se quiere ir con Jesús y Jesús le dice, regrésate a tu casa con los tuyos y platícales de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Dios se encargará de traer la salvación en su tiempo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia se manifiesta cuando damos testimonio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. El mundo necesita de Cristo. Y si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte de una comunidad de creyentes, la misión es la misma. Y el Espíritu Santo mora en ti y te da la capacidad de compartir cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. La invitación entonces es a que te dejes utilizar por el Espíritu Santo. No te creas de aquellos que dicen que tienes que hablar ciertos idiomas, ciertas lenguas, tienes que tener ciertas experiencias. No, simplemente platica lo que Dios ha hecho contigo, cómo ha transformado tu vida. Yo considero que el principal problema con eso es que muchos de nosotros, como no vivimos en santidad, se nos hace difícil hablarle a otras personas porque nuestras vidas no reflejan ningún cambio. Pero sí, en realidad, el Evangelio transforma y seguramente también te ha transformado a ti. Si tú eres una persona que no has tenido una relación con Cristo y en este día tú sientes, tú has pensado en tu corazón que necesitas entregarle tu vida a Él, te invito a que lo hagas, a que le pidas perdón por tus pecados. Él puede entrar y limpiarte así como lo hizo con este hombre endemoniado. Él puede dejarte, ¿verdad?, libre de todos tus demonios. Pídele que te libere, pídele que entre en tu corazón, pídele que te transforme y Él lo puede hacer. Dios bendito. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a volvernos a alinear. Porque de pronto, Señor, surgen pensamientos extraños, prácticas extrañas, ideas extrañas en tu iglesia. Pero tu palabra es clara, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre en la llenura del Espíritu Santo y compartir con valentía de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.